efecto que una persona tóxica puede llegar a tener en la vida de una persona. Pero ¿qué pasa en la vida de ese individuo que desarrolla ese tipo de conductas que son negativas para otros y para sí mismo? ¿Qué ocurre con él? ¿Cómo impacta eso allí? Inicialmente tiene altos niveles de estrés, una constante intención de ser perfecto, una constante intención de controlar el ambiente, controlar a los demás. Evidentemente no se siente relajado porque tiene siempre una competencia con otros, dependiendo de las emociones tóxicas, porque las emociones son muy variadas, No estamos hablando solamente de la ansiedad, de la frustración, estamos hablando de la envidia, estamos hablando del control, estamos hablando de lo que es el apego al placer, y todo este tipo de emociones negativas en la persona producen una gran ansiedad, si te pones a ver, porque si tienes que estar apegado al placer, estás detrás de algo que es imposible. La felicidad, de hecho, la plantea Bernardo Estamateas, que es uno de los autores interesantes en emociones tóxicas. Él dice que la felicidad es una emoción tóxica, porque no podemos estar permanentemente en estado de placer, felicidad permanente, sino que la emoción de la alegría es un momento determinado que puede llegar hasta durar unos cuantos días, pero no dura ni meses ni años, porque si no estaríamos ante un maníaco. ¿Es el placer entonces lo que busca principalmente una persona tóxica? Vamos a decir que está buscando tranquilizarse, ¿ok? Y en términos de placer, lo más básico es la tranquilidad, ese estado de paz y de tranquilidad que mucha gente está buscando, que sería el punto de equilibrio para los seres humanos. Nosotros estamos, digamos, moviéndonos permanentemente entre el dolor y el placer, pero como dice Carmen Alicia, ni podemos quedarnos pegados en el placer, ni podemos quedarnos pegados en el dolor. Cualquiera de los dos extremos son patológicos, ¿ok? Pero la persona tóxica sí está buscando bajar su nivel de angustia. La persona no sabe que está en este estado, o sea, de alguna manera, como decimos, está inconsciente por todos los aprendizajes. Tienen un perfil muy particular porque son personas que también han sido víctimas del maltrato, de la violencia, y tienen altos niveles de ansiedad, tienden a quejarse, pueden ser agresivos, controladores, quejones, descalificadores, pero todas estas respuestas son una manera de tratar de buscar su propio equilibrio. Lo que pasa es que lo que consigues es una pseudo sensación de placer que dura muy poquito, y es lo que hace que esto sea tan repetitivo y sistemático, porque dura tan poquito el estado de tranquilidad, que además no toleran tanta tranquilidad. En el fondo esta es la paradoja, quieren estar tranquilos pero no saben vivir en tranquilidad, que empiezan nuevamente estos ciclos de comportamientos para generar el enganche con otra persona para poder entonces manifestar sus conductas de queja, de agresión, descalificación, de control, manipulación, lo que sea que necesiten en ese momento. Utilizan cualquiera de estos mecanismos, pero buscando ese estado de tranquilidad. Lo que pasa es que el gran problema es que no lo van a conseguir. Por eso se vuelve tan repetitivo y sistemático en el tiempo. ¿Es entonces la inseguridad quizás una característica general entre las personas tóxicas? Sí, Sí, se la podría decir que inseguridad sí. es parte del problema, ¿no? Son personas que no se sienten seguras, que no se sienten a gusto consigo mismas, que tienen muchos miedos en la vida y a la vida en sí misma, pero que de alguna manera, la vida nos lleva a que tienes que responder y actuar de una determinada manera. Entonces, lo van a hacer de la forma en que aprendieron. Son personas que tienden a tener una historia de mucho maltrato y mucha violencia en su vida, de muchas carencias, carencias sobre todo afectivas desde la familia, que es lo que va generando estos estados de angustia que la persona no puede reconocer. Rasgos de la personalidad que quizás también suelan ser más característicos de las personas tóxicas. Dice que la personalidad tipo A, que es muy controladora, agresiva, competitiva. Entonces una persona competitiva quiere ser el primero, no va a aceptar ni un segundo ni un tercer lugar. Controlar, ser el líder en todo. Yo he tenido pacientes que quieren ser el líder en todos los grupos y resulta que tú no puedes ser líder en todos los grupos. Tú eres líder en determinados grupos y en otros eres seguidor. Entonces es una constante estar en primer lugar.
Es un constante ser el líder, llevar la batuta, es mi opinión la que cuenta, no la tuya, no saben trabajar en equipo, es una de las características, no toman en cuenta las necesidades de los demás y no son empáticos, no se ponen en el lugar del otro. Al no ponerse en el lugar del otro, evidentemente no pueden darse cuenta del daño que están haciendo, simplemente hacen daño a desproporciones, de hecho inclusive dicen a veces que son medio psicópatas en una oportunidad, ¿no? Porque hay determinadas características donde la persona tiene que dominar, tiene que ser el centro, descalifica a los demás y es allí Y no donde... les importa prácticamente. Y no le importa, y no se siente mal. El fin justifica los medios. Y si es un jefe puede votar a las personas tranquilamente y no le queda ningún remordimiento. Pueden maltratar, inclusive en el ambiente escolar, el maltratador, que sería el niño que practica el bullying hacia el otro, el agresor, es aquel que le hace daño a otro, el otro se siente humillado y él siente placer, como estamos hablando, por esta conducta. ¿Y qué sucede con el otro? El otro a veces puede llegar inclusive a autolesionarse, a suicidarse, y esto no le interesa. Es decir, O sea, que es peligroso. estas conductas se manifiestan desde tempranas edades. No tiene mucho que ver con el tema de la interacción social a medida que vamos avanzando en edad. No, de hecho, fíjate que pasa algo muy interesante con las personas tóxicas, ¿no? Primero tenemos que hablar de que son personas adultas. Un niño o una niña no podemos categorizarlo dentro de este concepto, porque básicamente no tiene absolutamente conciencia ni es responsable de los aprendizajes que ha tenido en este aspecto. Es decir, que desde pequeños no se pudieran identificar estos rasgos. No, para nada. Y definirlos quizás. O sea, nosotros los definimos cuando lo vemos, por ejemplo, en consulta, como que, bueno, esta persona tiene un perfil o tiene unos síntomas asociados a un determinado trastorno. Claro, pero por eso te digo, el término tóxico es más del cotidiano, ¿ok? Es un lenguaje mucho más coloquial para poder definir a este tipo de personas. Pero hay personas que inclusive tú puedes ver que funcionan muy bien en ciertos contextos, pero su toxicidad solamente la va a ver el entorno íntimo, por ejemplo, la familia y la pareja. Pero hay personas que definitivamente te funcionan muy bien. Es más, la gente a veces te lo dice, es que en la calle es otra cosa, es que en el trabajo es la persona más querida, eficiente, todo el mundo lo ama y lo adora, pero nadie sabe lo que pasa realmente en la intimidad del hogar o en la relación de pareja. Y una de las razones, por supuesto, es que entiende que ese tipo de comportamientos, y ahí sí podemos hablar de cierto grado de conciencia, que ese tipo de comportamientos en la calle no le va a funcionar, porque va a haber consecuencias, porque le van a poner límites, porque va a tener problemas y no le interesa o no le conviene. Pero dentro del entorno de la intimidad, del hogar o de la pareja, hay una seguridad y una confianza para desplegar todos estos comportamientos, porque hay un tema del poder allí involucrado. O sea, por ejemplo, en las relaciones madre-hijos, hay un tema de poder. En las relaciones de pareja puede haber un tema con el poder porque, por ejemplo, el hombre agresor es el que maneja o el que tiene el mayor sueldo, por ejemplo. Y para una mujer es muy complicado salir de esta relación. Es decir, el tóxico sabe con quién serlo. Sí, o sea, es un tema de discriminación. Sabe con quién puede serlo cuando es muy marcada esta diferencia. Porque, como te digo, la mayoría anda por todos lados teniendo problemas con sus relaciones. De hecho, eso es un síntoma característico de las personas tóxicas. No tienen relaciones profundas fuera de la familia. ¿Okay? Les cuesta entrar en profundidad porque de hecho no confían en la gente, entonces sus relaciones son muy superficiales, no tienen redes de apoyo, son personas que realmente están muy solas o son muy dependientes de otras personas, de los hijos o de la pareja, por ejemplo. Eso es una característica específica y que ¿Son siempre muy vamos a ver. solitarios, quizás? No sé si solitarios, porque pueden estar más bien en dependencia. O están con la pareja, o están con los hijos, o con el papá, siempre para arriba y para abajo. O sea, eso es lo que llamamos estas relaciones donde, sobre todo lo vemos más en la pareja, que hacen todo juntos, que andan, como digo yo, todos amorochados, o familias donde los padres y los hijos siempre están juntos. Esto es parte de la toxicidad, porque cada quien debe tener sus espacios, y sobre todo en la familia, permitir la autonomía de los hijos y de las hijas, y los adultos deberían tener su propia vida. ¿Hay alguna clasificación para las personas tóxicas, Carmen Alicia? Como clasificación hay varios tipos. Hay varios tipos de personas tóxicas. Emociones, no tipos como de personas, sino emociones. Por ejemplo, te la he nombrado lo que es la ansiedad, lo que es la frustración, lo que es el apego, lo que es la codependencia, que la nombraste. El hecho de la codependencia se ve muchísimo tanto en parejas,
inclusive habíamos hablado de que debe haber una parte, el agresor y el agredido. Cuando vemos, no, el jefe autoritario no toma a cualquiera, toma al que considera víctima, a la persona que le complementa, que de alguna manera, si yo soy el agresor, tú eres una persona que te dejas influenciar, que te dejas violentar. Okay. Y no es con cualquiera que establece el enlace. Cuando hablamos de lo que es el enojo tóxico, lo que es la frustración, lo que es la envidia, todas esas emociones de alguna manera las personas la tienen, solo que la tienen en alto grado. Hay personas que simplemente viven en función de los demás. Cuando eres una persona envidiosa, estás comparándote permanentemente donde sales descalificado tú mismo. ¿Por qué? Claro. La base es una baja autoestima. Cuando tú estás claro en que tú eres una persona valiosa, no tienes por qué compararte con nadie, ni por encima ni por debajo. Tienes todas las potencialidades para triunfar. Entonces vemos que sí hay una gran variedad de personalidades, de características de lo que es las emociones tóxicas. Hay personas que tienen híbridos, hay varias emociones en una sola persona. Lo importante es que la persona se dé cuenta, y si no se da cuenta, lastimosamente es difícil que salga, porque el 50% del trabajo es darte cuenta, reconocer que eres un envidioso, reconocer que eres un ansioso, reconocer que eres una persona codependiente para poder implementar los cambios necesarios. Y entiendo que además hay de estas personas tóxicas que suelen ser quizás unos más manipuladores que otros, algunos más autoritarios, otros quizás con conductas, digamos, más pesimistas que otros. Es decir, hay una extensa variedad en torno al comportamiento de una persona tóxica. Es decir, no se puede decir sencillamente que porque eres pesimista eres una persona tóxica. No. Tampoco. No, es como dice Carmen Alicia, o sea, la persona tóxica tiene todos esos sentimientos, solo que predomina alguno más que otro, Exacto. o dependiendo de la relación en donde estés, resalta uno más que otro. Pero una persona tóxica generalmente se siente culpable o culpabiliza, descalifica, pero además se descalifica, o sea, no lo Sí, dice se victimiza, públicamente, claro. exacto, pero se victimiza, pero al mismo tiempo es agresor, o sea, es como una cosa ambivalente, porque como te digo, dependiendo de la situación de la persona, puede poner en evidencia cualquiera de estos sentimientos, pero todos están allí. Y es frecuente que esas personas reconozcan esa manera de actuar que No. tienen y acepten ayuda. No, de hecho la experiencia, por lo menos para mí en clínica, es que, como te digo, quien va para la consulta es quien se siente la víctima, Agredido. porque lo ve desde afuera más fácilmente, y porque los síntomas en ella pues son tan dolorosos que está tratando de buscar ayuda. El gran tema con esto es que la persona que está buscando ayuda le cuesta salir de esta relación, porque además, como te digo, generalmente hay un tema de poder. O sea, si yo tengo una mamá tóxica, yo quiero salir de allí, pero eso no es tan sencillo, porque van a venir unas consecuencias cuando empiezan los cambios Claro. en la relación. Entonces la persona necesita la ayuda profesional para estar acompañada, para estar orientada, para darle las herramientas y las técnicas que debe aplicar ante este tipo de personas y prepararse para lo que le va a venir. Igual que en la esfera laboral, por ejemplo, qué hacer cuando la persona tóxica es tu jefe. Exactamente. Claro. ¿Ese caso se da con frecuencia? Se da con mucha frecuencia, inclusive se le adiestra, se le forma a la persona para que utilice técnicas para evitar la manipulación. ¿Okay? Todo lo que tenga que ver con el contexto verbal o físico, generalmente no llegan a lo físico, pero sí la manipulación es verbal. Al igual que el bullying, es solapada, solo la siente la persona. Los demás son testigos, los compañeros de trabajo, pero generalmente la persona es la que sufre todas las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? La idea es cuando la persona va a consulta y se le asesora para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque necesariamente, si tú quieres estar en un ambiente laboral sano, no vas a poder cambiar a esa persona, porque Claro. esa no es la posibilidad, pero sí tienes la posibilidad de moverte a otras esferas, a otras áreas, a otras empresas. Además que no debe ser nada fácil vivir bajo la amenaza de que si no haces lo que te digo, te voto. Es que tú no puedes cambiar a otras personas, tú puedes cambiarte a ti mismo, tú puedes cambiar tus conductas y cómo manejas la situación, qué grado de importancia le das a ese determinado momento o conducta de la persona. Pero como tú dijiste, tan fácil puede ser a nivel laboral posiblemente, pero cuando es tu familia,